Hola, amigos. Hoy quiero presentarles una nueva historia. Disfrútenla. Era un tranquilo jueves por la tarde, de esos en los que el tic-tac del reloj de la cocina suena más fuerte de lo normal. Estaba en casa de mis padres, rodeado de papeles, buscando un documento de impuestos viejo que, una vez más, habían extraviado. Mi mamá, como siempre, había metido todo en un desastre de carpetas dentro del gabinete del comedor, convencida de que las cosas importantes aparecen cuando dejas de buscarlas. Saqué otra carpeta repleta, boletos, estados de cuenta bancarios y algunas tarjetas de felicitación cayeron al suelo. Justo cuando estaba a punto de pasar a la siguiente, mis ojos captaron algo extraño, un sobre, un poco más grueso que los demás, marcado con letras grandes, última voluntad y testamento. La curiosidad me ganó. Al desplegar las hojas, sentí un nudo en el estómago. Todo, la casa, los ahorros, los fondos de jubilación, estaba destinado a Aarón, mi hermano menor, el mismo que nunca había tenido un trabajo estable, que jamás pagó ni un centavo de los gastos, y que se gastaba todo su dinero en lujos sin sentido. Todo era para él, y yo, no solo estaba ausente de la lista de beneficiarios, sino que había una sección subrayada que decía que había tomado una suma considerable de dinero a lo largo de los años. Por lo tanto, mi herencia quedaba anulada. Se me cortó la respiración. Era mentira, una mentira descarada y calculada. El papel temblaba en mis manos. Durante años, fui yo quien mantuvo a flote a esta familia. Cuando mi papá perdió su empleo, yo cubrí la hipoteca casi por un año. Cuando el coche de mi mamá se descompuso, yo pagué la reparación, y Aarón no hizo más que recibir. El pulso me retumbaba en los oídos. Esto no era solo favoritismo, era una traición. Philly, ¿ya lo encontraste? La voz de mi mamá llegó desde la cocina, ligera, despreocupada. Respiré hondo para calmarme antes de entrar. Ella estaba en la estufa, revolviendo una olla de sopa. Le mostré el testamento. ¿Te importa explicarme esto? Se volteó, parpadeando como si no entendiera. Luego miró los papeles. Algo en su expresión cambió. No era sorpresa. Ella ya sabía. Ay, dijo con indiferencia, secándose las manos con una toalla de cocina. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Solté una risa sarcástica. ¿Nada? ¿Me excluyen de su testamento y además dicen que les estuve sacando dinero? Señalé la deuda falsa. ¿Cuándo se supone que pasó eso? Frunció los labios. Philip, tu hermano necesita un futuro. No ha tenido la misma suerte que tú. Suerte. La palabra me supo amarga. Yo trabajé por todo lo que tengo. Yo pagué sus cuentas. Yo ayudé a mantener esta casa. Mi voz se elevó sin querer. ¿Y así me pagan? Aarón entró caminando, tirando las llaves del coche sobre la encimera. Sonreía, tranquilo, como siempre. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto grito? Apreté la mandíbula. ¿Tú sabías de esto? Sus ojos se fijaron en el testamento que tenía en mis manos, y por un segundo, vi esa chispa en su mirada, esa expresión de satisfacción. Él sabía, siempre lo supo. No seas dramático, se burló. Solo es un testamento. Actúas como si te hubieran robado. Me acerqué, los puños apretados, si lo hicieron. Y con eso, me fui, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche no dormí. Mi mente repetía una y otra vez cada sacrificio que había hecho por mis padres, cada cuenta que pagué, cada vez que me decía que la familia lo valía. Por la mañana, mi enojo se había convertido en algo firme e inquebrantable. Ellos me debían respuestas. Llegué a casa de mis padres justo cuando estaban terminando de desayunar. El olor a café y pan tostado con mantequilla llenaba el aire, un contraste total con la tormenta dentro de mí. Mi mamá hojeaba una revista en la mesa mientras mi papá revolvía su café, apenas alzando la vista al verme entrar. Aarón, claro, no estaba, seguramente dormía después de otra noche de fiesta. Dejé el testamento sobre la mesa, entre ellos. Explíquenme. Mi mamá suspiró, dejando su revista como si le hubiera interrumpido algo importante. Philip, todavía no entiendo por qué estás haciendo tanto drama con esto. ¿Drama? Reí sin humor. Me borraron de su testamento y se inventaron una deuda para justificarlo. Mi papá por fin me miró, con una expresión cansada. No inventamos nada, hijo. Tomamos la decisión que era mejor para la familia. ¿Para la familia? Bufé. No, tomaron la decisión que era mejor para Aarón. Mi mamá apretó los labios. Él necesita ayuda. Philly, no es tan responsable como tú. ¿Y de quién es la culpa? Solté. Se han pasado la vida justificándolo. Cuando dejó la universidad, dijeron que ya encontraría su camino. Cuando no quiso conseguir un trabajo de verdad,
Dijeron que estaba descubriéndose. Y cuando se gastó el dinero que le presté en un coche de lujo en vez de pagar la renta, ustedes me dijeron que debía ser más comprensivo. Mi mamá se levantó de golpe, con las manos en la cintura. Tú no tienes derecho a juzgarnos. Seguimos siendo tus padres y no te debemos nada. La miré, atónito por su descaro. No, no me deben nada, dije, con voz fría, excepto, tal vez, la verdad, ¿desde cuándo lo tenían planeado? Ella dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Me volví hacia mi papá. ¿Y tú? ¿Vas a seguir quedándote sentado mientras ella maneja todo esto? Él exhaló lentamente, frotándose las sienes. Philip, no es algo personal. ¿No es personal? Repetí, alzando la voz. Me hicieron creer que éramos una familia. Me dejaron meter mi dinero en esta casa, en sus vidas, mientras planeaban dejarme sin nada. No seas tan exagerado, soltó mi mamá. Eres exitoso, ¿no? Estarás bien, pero Aarón. No me importa Aarón, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La habitación se quedó en silencio, mi papá se removió incómodo, y el rostro de mi mamá se volvió frío. Negué con la cabeza. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Déjenle todo a Aarón, denle la casa, los ahorros, el coche, no me importa, pero no esperen ni un centavo más de mí. Ustedes tomaron su decisión, ahora vivan con ella. Me di la vuelta y me fui, pero la voz de mi madre me siguió, aguda y acusadora. La familia se cuida entre sí, Philip. Entonces que Aarón los cuide a ustedes. Y con eso, cerré la puerta de un portazo. Pasaron los días y el silencio fue ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un correo pasivo-agresivo de mi mamá. Hasta que una noche, recibí una notificación del banco. Apreté la mandíbula al leerla. Habían intentado sacar dinero de la cuenta de emergencia que una vez compartimos. Esa cuenta que ya hasta había olvidado que existía. Estaban desesperados. Entré de inmediato y la cerré. Minutos después, mi celular sonó. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar. Philip, la voz de mi papá sonaba tensa. ¿Por qué cerraste la cuenta? ¿Y por qué estaban intentando sacar mi dinero? Respondí. Hubo una pausa larga, luego la voz de mi madre, dulce y melosa. Cariño, solo necesitábamos un poco de ayuda este mes, ya sabes cómo están las cosas. ¿Desde que dejé de pagar sus cuentas? Pregunté. Estás siendo irracional, soltó, ya sin dulzura. Sabes que dependíamos de ti. Solté una risa amarga. Debieron pensarlo antes de dejarme fuera de su testamento. Silencio. Mi papá suspiró. Philip, no seas tan dramático. Seguimos siendo tus padres. Y Aarón sigue siendo su consentido. Pídanle ayuda a él. Sabes que él no puede, dijo mi madre, molesta. No es mi problema. Y colgué. Minutos después, recibí un mensaje de Aarón. Aarón, madura. La familia se cuida entre sí. Lo miré antes de escribir mi respuesta. Yo, exacto. Así que cuida tú a mamá y papá. Bloqueé su número y me recosté, exhalando. Que se las arreglen. Yo terminé con ellos. Pasó una semana de silencio hasta que recibí un mensaje inesperado de mi mamá. Mamá, ¿podemos cenar? Solo tú y yo, sin presión, solo hablar. Debí ignorarlo, debí saberlo, pero una parte de mí, una pequeña y tonta parte, quería creer que había recapacitado, que tal vez, solo tal vez, sentía algo de remordimiento. Así que fui. El restaurante era uno de sus favoritos, uno que muchas veces pagué yo. Al entrar, la cara de mi mamá se iluminó con su calidez fingida. Mi papá asintió con rigidez. Nada de Aarón. Al menos tuvieron la decencia de dejarlo fuera. Nos alegra tanto que hayas venido, cariño, dijo mi mamá, tomando mi mano. Dejé que su toque durara un segundo antes de soltarme. Vamos al grano, dije, sentándome. Mi papá aclaró la garganta. Solo queremos arreglar las cosas. Philly, todos dijimos cosas que no queríamos. Ah, sí, levanté una ceja. Mi mamá suspiró. Has estado tan distante. Odiamos esta distancia entre nosotros. Me recargué, esperando. No era por eso que estaba ahí. Entonces, justo cuando el mesero trajo las bebidas, mi mamá sacó un papel doblado de su bolsa y lo deslizó hacia mí. No lo toqué. ¿Qué es esto? Un pequeño favor, dijo, con voz inocente. Lo abrí, el estómago se me revolvió. Era un aviso de hipoteca, retrasada, debían $2,000. Solté una risa hueca. Entonces, por eso me invitaron. Philip, dijo mi papá en voz baja, pensamos que entenderías, solo esta vez.
Negué con la cabeza. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa. Ustedes tomaron su decisión, yo tomé la mía. Philip, por favor, susurró mi mamá, con voz temblorosa, podemos perder la casa. Entonces pídanle a Aarón, dije, helado. La mandíbula de mi papá se tensó, los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero ya había visto esa actuación antes. Me levanté, dejando dinero para mi bebida sobre la mesa. La cena va por mi cuenta, pero es lo último que les doy. Al salir, no miré atrás, no lo necesitaba, ya sabía exactamente lo que estaba dejando. El último mensaje llegó tarde en la noche, una súplica desesperada. Mamá, Philip, no tenemos a quien más recurrir, por favor, solo $3,750. Tu papá está enfermo, vamos a perderlo todo. Miré la notificación, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. La manipulación era casi cómica. Primero la hipoteca, ahora una enfermedad repentina, qué conveniente. Luego otro mensaje, una solicitud de transferencia bancaria por el monto exacto, sin explicación, solo la exigencia. Exhalé lentamente, negando con la cabeza, así eran ellos, así siempre habían sido. Sin dudarlo, escribí mi respuesta final. Yo, llama a Aarón. Y con un solo movimiento, bloqueé sus números. Sentí como un peso asfixiante se levantaba de mi pecho, uno que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez en años, me sentí libre. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Escríbanlo en los comentarios. ¿Quieren más historias? No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos mañana.